Entonces va caminando hacia el objeto, el cual está despidiendo mucha luz, y apunta con los binoculares para verlo más de cerca. En ese momento notan Barney que a través de lo que parece, ellos supusieron que eran ventanas, de hecho sí eran ventanas, notó eso, y además a través de esas ventanas logró ver una serie de formas humanoides. Bienvenidos a Paralogía. Ya saben, aquí hablamos acerca de teorías de la conspiración y fenómenos paranormales e intentamos pues verlos desde una perspectiva un poco más racional, ¿no? Dentro de lo que cabe, e intentando pues tener un poco de contraste con alguna perspectiva científica, ¿no? Checando algún artículo académico de alguna ciencia que nos ayude a comprender un poquito mejor el asunto. Y pues de nuevo quiero agradecerles por escuchar esto, tanto si están en el en vivo como si lo escuchan en Spotify después. Así que pues muchas gracias por tomarse el tiempo de hacerlo. Y también quiero agradecer a Alejandro, que por ahí está entre la gente que está en este momento en el en vivo. Y pues ya saben, ¿no? Como les dije desde el principio, Alejandro es una persona, un amigo que me ayuda a hacer esto. Y pues también, como siempre, los quiero invitar a seguirnos en TikTok e Instagram en paralogia.podcast24. Así nos llamamos en cualquiera de estas dos redes sociales, paralogia.podcast24. Y también si tienen cualquier comentario, duda, sugerencia, lo que sea, pueden contactarnos a partir del correo electrónico, que es paralogia.podcast24@gmail.com, tal cual como las redes sociales en donde nos puedes encontrar. Y pues, como les dije al inicio, estoy nervioso. Nunca había hecho algo así. De hecho, es la primera vez que uso un filtro en una cámara, ¿no? Con una red social, como Instagram. Pero está bien padre, ¿no? La carita de alguien. Pero pues bueno. Así que, como ya podrán haber visto en el título de este live, el título del capítulo de hoy es la abducción de Betty y Barney Hill. Es la abducción de Betty y Barney Hill. Entonces, pues vamos a hablar de eso el día de hoy. Y por allí Beatrix Ornelas pregunta que ¿por qué 24? Pues es sencillo, solamente porque es 2024. Por eso no se me ocurrió. De hecho, ya estaban tomados los nombres de usuario. Paralogia.podcast, no sé por qué, o no tengo idea de por qué Gmail no me permitía poner esos nombres tal cual, así que pues solamente le puse 24 y listo. Pues bueno, sí, y como les estaba diciendo, vamos a hablar de la abducción de Betty y Barney Hill. Y antes de comenzar, pues consideremos lo siguiente. El trabajo de muchos científicos a lo largo de la historia nos ha permitido comprender mejor lo que nos rodea. Pensemos en Darwin, por ejemplo. Él, a través de sus observaciones sobre cómo diferentes animales interactúan con sus entornos y los estudios anatómicos que realizó sobre estos, logró desarrollar su teoría de la selección natural, esa teoría de la que nos enseñan en la primaria.
También consideremos a los miles de entomólogos que desde hace décadas se adentran en las profundidades de las selvas y bosques en búsqueda de insectos. Los entomólogos, por si no sabían, son las personas que se dedican a la rama de la biología que estudia los insectos. Y pues bueno, ellos se adentran en bosques y selvas, encontrando en el transcurso nuevas especies y mayor entendimiento de estos animales. Igualmente tenemos los casos de biólogos y ambientalistas que, como parte de su trabajo de monitoreo de algunas especies en peligro de extinción, extraen animales de sus hábitats naturales para registrar y controlar la situación de salud de la especie en general. Todos hemos visto estos reportajes, ¿no? Quizá en Animal Planet, Discovery Channel, en donde grupos de biólogos, veterinarios, por ejemplo, toman a un delfín que vive en su hábitat natural y pues lo revisan rápidamente para checar sus signos vitales, quizá la presencia de alguna bacteria, alguna enfermedad o algo así, después lo regresan de nuevo al mar. Y ahora, ¿y si no somos los únicos que hacen eso? ¿Qué tal que hay algunos seres en algún lugar los cuales se adentran en las profundidades de otros ecosistemas con la finalidad de estudiar a los seres vivos que ahí habitan? Quizá esto fue lo que le sucedió a Betty Barney Hill, al igual que a muchos otros que alegan haber pasado por eventos similares. Y si esto es verdad, también deberíamos preguntarnos cuáles son las intenciones de dichos seres. Puede ser que sean científicos, militares o algo más de lo cual ni siquiera tenemos idea. Así que, pues así es, hoy vamos a hablar acerca de la abducción de Betty y Barney Hill. Y pues para entender todo esto, primero tenemos que conocer el contexto, los antecedentes de estas personas, un poquito acerca de su vida. Betty y Barney fueron una pareja de estadounidenses que se conoció en el verano de 1956, cuando Barney viajó a las playas de Portsmouth, en New Hampshire, con sus 2 hijos y su ex esposa, que bueno, en ese momento era aún su esposa. Ahí se alojaron en la casa de un amigo de Barney, el cual presentó a la futura pareja. Es decir, Betty y Barney tenían al parecer un amigo en común y él fue quien los presentó en ese viaje. Cerca de un año después, luego de que Barney se divorció, él contactó a Betty y pronto se convirtieron en amigos y después comenzaron a salir de manera pues romántica. Cabe resaltar que Betty también era divorciada para el momento en que conoció a Barney y que como resultado de su anterior matrimonio tuvo 3 hijos, de los cuales tenía ella la custodia. Cuando Betty conoció a Barney en el verano del 56, ella tenía 2 trabajos, uno como cajera y otro como recepcionista en un club deportivo que se encontraba en la playa del lugar donde vivía. Mientras que se encontraba estudiando, a su vez, la licenciatura en Trabajo Social en la universidad, grado que posteriormente obtuvo con honores. Entonces Betty ya estaba divorciada, tenía 2 trabajos, se encontraba estudiando trabajo social y pues terminó con éxito su licenciatura. Pues. Por otro lado, Barney era un trabajador del Servicio Postal de Estados Unidos, que además participaba en grupos de activistas por los derechos de las personas afroamericanas, pues él pertenecía a esa minoría. Entonces, Betty y Barney eran de hecho una pareja interracial. Él era afroamericano y pues Betty era caucásica, era blanca, rubia. Fue también debido a esa característica que no le fue permitido asistir a la universidad, ¿no? Pues ya saben, ¿no? El racismo típico por el cual se le impidió esta oportunidad. Y de hecho, él quería estudiar. Dicen que era una persona sumamente inteligente, que tenía la intención de estudiar algo así como ingeniería automotriz, no recuerdo el nombre exactamente, pero es el equivalente a ingeniería automotriz, y pues se le impidió, ¿no? Debido a su color de piel. Ahora, ¿dónde está Portsmouth? Es una pequeña ciudad costera en el estado de New Hampshire, y este estado se encuentra al norte de Nueva York. Estamos hablando de la zona de Estados Unidos que se encuentra en la costa este. Digamos que si tenemos un mapa de Estados Unidos es lo que está en el lado derecho, lo que está junto al Océano Atlántico. A lo largo de toda esta costa podemos encontrar una serie de ciudades, ¿no? Una de ellas, la más popular, es Nueva York, la ciudad de Nueva York. Y además también hay que tener en cuenta que toda esta línea costera se encuentra también muy cerca de las famosas montañas de los Apalaches. Para quien le gusten todas estas cosas de lo paranormal, pues sabrá o habrá escuchado que toda esta zona de los Apalaches es conocida por la alta actividad de
de fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis y más cosas extrañas que han sucedido allí. Incluso hay muchos casos muy populares de avistamientos y encuentros con criaturas bien raras, ¿no?, de esa zona. Incluso el famoso caso del Mothman también se desarrolla cerca de esas montañas. Entonces tenemos la ciudad de Nueva York y al norte se encuentra el estado de New Hampshire, y en ese estado es en donde, en una pequeña ciudad en la playa, una ciudad costera, es donde se conocieron Betty y Barney, en Portsmouth. Ahora, también tenemos que aclarar otras cosas. Filadelfia es otro de los lugares que está aquí relacionado con todo esto. Filadelfia se encuentra en la costa este de Estados Unidos, es decir, en este mismo lugar, al sur de Nueva York y al norte de Washington, D.C. También es la ciudad más grande del estado de Pensilvania. Es en esta ciudad en donde Barney estaba trabajando como oficial de la oficina postal, ¿sí? Era donde él trabajaba allí en los correos. Entonces, digamos que tenemos una línea. Tenemos hasta el sur el estado de Filadelfia, después tenemos Nueva York y enseguida tenemos New Hampshire, ¿ok? Ahora, el 12 de mayo de 1960, Betty y Barney contrajeron matrimonio en Camden, en Nueva Jersey, en un pequeño poblado, ¿no?, cerca de Nueva York. Pero debido a sus trabajos permanecieron separados por 10 meses luego de contraer matrimonio. Entonces se casan y cada quien regresa a su lugar de origen. Betty regresó a Portsmouth y Barney regresó a Filadelfia, y así permanecieron por 10 meses. Como ya les dije, Betty había estudiado trabajo social y pues ella estaba trabajando de esta forma, estaba trabajando como eso en el estado de New Hampshire. Ella era una trabajadora del estado, digamos que pertenecía a la oficina de, no sé, algo así como el DIF, algo que nosotros podríamos homologar con eso, una organización gubernamental que se dedicaba al monitoreo de, pues, la situación de vida de las personas por diferentes situaciones, ¿no?, como por ejemplo violencia, discriminación y más cosas por el estilo. Y pues, como ya les dije, Barney estaba trabajando en la oficina postal de Filadelfia. Ellos al fin tuvieron su luna de miel a mitad de septiembre de 1961, ¿ok? Esto es exactamente, pues bastante tiempo después de que, fue bastante tiempo después de que se conocieron en 1956, pasan 5 años, más o menos 4 años, y entonces cuando se casan, y pasan 10 meses más o menos, y es cuando comienzan a vivir juntos, y al poco tiempo después de eso es cuando tienen su luna de miel en el 61, a la mitad de septiembre de 1961. Esta luna de miel inició el 15 de septiembre y terminó el 20 de septiembre de ese mismo mes. Solamente fueron 5 días, ¿ok? Sin contar pues los traslados y eso. Pero fue un pequeño viaje muy austero, por lo que ellos dicen que tomaron en ese entonces. Ahora, lo que nos interesa de todo esto no es a dónde fueron de luna de miel y esas cosas, sino que lo que nos importa es lo que sucedió la noche entre el 19 de septiembre y la madrugada del 20 de ese mismo mes, que es cuando ellos iban regresando de su luna de miel. Ahora, esta luna de miel la tuvieron en el país de Canadá, fueron a Canadá. Ellos viajaron a Toronto para visitar las cataratas del Niágara. Estos 3 estados que les comenté, Filadelfia, Nueva York y New Hampshire, están al norte de la costa este de Estados Unidos, muy cerca de Canadá, así que no hicieron un viaje muy muy largo. Se puede viajar de un lugar a otro de estos estados y este país con relativa facilidad en coche, incluso en aquella época. Ahora, ellos deciden ir a Canadá a viajar a ver las cataratas del Niágara. Van a Toronto, ahí pasan unos cuantos días, deciden ir también a visitar la ciudad, van aquí y allá, eso es irrelevante. El asunto es que cuando iban a viajar de regreso, ellos decidieron no esperar a la mañana del 20 de septiembre. Decidieron mejor comenzar a viajar desde la noche del 19 de septiembre. Todo esto debido a que el reporte del clima del 19 de septiembre indicaba
que había altas probabilidades de que hubiese un huracán que en las costas de New Hampshire, en Portsmouth, que es a donde ellos iban de regreso. Para evitar el huracán y las posibles complicaciones durante el viaje debido a la lluvia y todo eso, decidieron mejor viajar durante la noche y así llegar lo antes posible a su casa. Y pues es allí justo donde tomaron la decisión que iba a cambiar sus vidas, ¿no? En lugar de viajar en la mañana, decidieron viajar por la noche. Y antes de continuar, hay que aclarar un par de cositas. Pues, ¿qué demonios es una abducción, no? ¿Y qué diferencia tiene de un secuestro? Prácticamente son sinónimos. Abducir y secuestrar son básicamente lo mismo. Las dos palabras hacen referencia a retener a alguien en contra de su voluntad. Solamente que la palabra abducir tiene una especial connotación respecto a que se sustrae o que se retiene a alguien en contra de su voluntad a partir de la sustracción de esa persona de un medio en particular. Por ejemplo, a nosotros nos pueden secuestrar incluso en nuestra propia casa, ¿no? Imagina que tus padres, tu pareja, tus amigos, qué sé yo, no te dejan salir de tu casa. Eso ya contaría como un secuestro, ¿no? No te dejan salir en contra de tu voluntad. Pero no sería una abducción. Para que sea una abducción necesariamente te tienen que sacar del lugar en donde te encuentras y llevarte a otro lugar. Entonces, cuando escuchamos en las noticias que han secuestrado a alguien, pues muchas veces sí, bueno, todas las ocasiones sí es literalmente un secuestro, solamente que por pequeños tecnicismos, algunos son más bien casos de abducción y otros son de secuestro. No necesariamente la palabra abducción tiene que ver con alienígenas y ese tipo de cosas. Entonces, abducir, como ya les dije, trata acerca de sustraer a alguien del lugar en donde se encuentra, sacarlo de ese lugar y pues retenerlo en contra de su voluntad. Bien, ahora, continuando. Barney se encontraba manejando su auto Chevrolet Chevy, un Chevy, digamos que el antecesor de los Chevys que todos conocemos actualmente, del modelo 1957, y Betty era su copiloto. Ella iba ahí sentada a un ladito de él. El camino de regreso fue poco accidentado, no hubo ningún percance, más allá de los típicos momentos en los que se da vuelta en un lugar en donde pues no era el mejor, ¿no? Es decir, se equivocaron en lugar de dar vuelta a la izquierda, dieron vuelta a la derecha y así. Pero pues eso se fue solucionando sobre la marcha, realmente no hubo un problema mayor. El asunto aquí es que esas cuantas vueltas equivocadas que tomaron los retrasó un poco, los fue demorando un poquito y pues fue oscureciendo cada vez más. Ellos se encontraban en una zona boscosa de New Hampshire, ya incluso habían llegado al estado al cual ellos iban, no a su ciudad, no a Portsmouth, pero ya se encontraban en el estado de New Hampshire. Iban sobre la autopista interestatal 93 en la zona de Ashland, que es un pequeño condado de este estado, como un municipio, y eran alrededor de las 11 de la noche. Betty, cuando estaban en esta autopista, en la autopista interestatal 93, Betty observó en el cielo una luz que se comportaba de forma un poco curiosa, según ella. Al principio, ella pensó que era una estrella fugaz, sin embargo, descartó esta hipótesis casi de forma inmediata, porque, pues, como todos sabemos, o si hemos visto, si hemos tenido la fortuna de verlo, las estrellas fugaces son, como su nombre lo indica, fugaces, ¿no? No duran, pues, más de incluso un segundo, duran muy poco tiempo. Entonces, Betty vio esta luz y se dio cuenta de que la luz persistía, no desaparecía. Y debido a esto, entonces, comenzó a creer que se trataba más bien de un satélite. Pero, pues, también esto se comenzó a cuestionar que de hecho se tratara de eso, ¿no? Porque también hasta donde ella sabía, los satélites se comportaban de una forma particular. Si alguna vez han visto un satélite, pues se trata de objetos que van viajando en línea recta a una velocidad constante, no varía, no disminuyen su velocidad, ni la aumentan, no dan vueltas, ni se detienen. Pero pues el comportamiento o la forma en la que se movía la luz que Betty estaba viendo mientras iba en el coche, en la carretera, era muy distinto a lo de un satélite y de inmediato también descartó esa hipótesis. El objeto, dicen ellos, los estuvo siguiendo por alrededor de 2 horas. Entonces se hizo ya más o menos como la 1 de la madrugada.
los dos ya eran conscientes de que lo estaban viendo, ¿no? De que estaban siendo seguidos por este objeto, o al menos ellos suponían que estaban siendo seguidos, ¿no? No tenían la certeza, pero el objeto era constante, se mantenía siempre allí sobre ellos. Y pues Betty le comentó esto a Barney y pues iban discutiendo acerca de qué podría ser. Barney se caracterizaba supuestamente, según testimonios de sus familiares, como una persona racional, crítica, no muy crédula ni fanática acerca de los ovnis y cosas del estilo. Y pues él, de forma insistente, le decía a Betty que se trataba de quizá un avión del ejército, porque de hecho cerca de la zona se encuentra una base aérea del ejército estadounidense. Y pues él insistía en que se trataba de eso. Entonces ellos hablaban acerca de qué era esta cosa y pues no llegaban como a un acuerdo, ¿no? Betty estaba como bastante asombrada, presentaba mucha curiosidad y quería ver de qué era, ¿no? Ella seguía viendo siempre por la ventana, incluso traían consigo unos binoculares y ya veía a través de los binoculares el objeto. Continuaron manejando y el objeto desapareció por un momento, desapareció un rato, ¿no? Unos cuantos minutos de su vista, y luego volvió a aparecer sobre ellos. Digamos que desapareció completamente y de la nada vuelve a estar justo sobre el coche. Y ellos dicen que ese fue el momento en el que más cerca estuvieron del objeto hasta ese entonces. Relatan que se trataba de un objeto como ovalado, más o menos con la descripción típica de un ovni, de un platillo volador como este que tengo acá atrás, así como ese, ovalado de unos 25 a 30 metros de diámetro. También dicen que se podía observar en este objeto una serie de luces e incluso que parecía tener ventanas. Ahora, el objeto se encontraba flotando sobre las copas de los árboles. Barney estacionó el automóvil, se bajó y caminó hacia el objeto que estaba despidiendo una luz muy intensa junto con una pequeña pistola. Barney iba armado, ¿no? Quizá por precaución, qué sé yo, pero se le ocurrió bajar armado y también llevaba consigo sus binoculares. Entonces va caminando hacia el objeto, el cual está despidiendo mucha luz, y apunta con los binoculares para verlo más de cerca. En ese momento notan Barney que a través de lo que parece, ellos supusieron que eran ventanas, de hecho sí eran ventanas, notó eso, y además a través de esas ventanas logró ver una serie de formas humanoides, es decir, pues cosas con forma humana, ¿no? Al parecer seres con cabeza, cuello, brazos, así. Enseguida, mientras estaba viendo con sus binoculares a través de esas ventanas, logró ver también que de los costados del objeto salieron dos luces rojas, ¿sí? Salen dos luces rojas, no dice nada más acerca de para qué eran esas luces, qué estaba pasando, pero en ese momento Barney se asustó mucho y sintió que se encontraba en peligro, no solamente él, sino también su esposa, ¿no? La cual pues recientemente se había casado, qué pena que el matrimonio se fuese a terminar tan rápido, ¿no? Por algo así. Y pues se asustó bastante, corrió de regreso al auto en donde se encontraba Betty y ella también había visto todo esto, no con la nitidez, la claridad de la cercanía que Barney, pero también vio las luces rojas, también distinguió un poco la forma del objeto, no vio las formas humanoides a través de las ventanas, pero ella estaba allí a unos escasos 5 metros más o menos de donde Barney se paró cuando bajó del coche. Ahora, cuando regresa Barney, sube rápidamente, enciende el auto y comienza a manejar de nuevo hacia su destino, hacia Portsmouth, esperando pues encontrar personas a las cuales pedirles ayuda o pues al menos saber si eso disuadía a este objeto de estarlo siguiendo, a los tripulantes del objeto. Durante este corto periodo de tiempo desde que se sube al auto y comienza a manejar, ellos comenzaron a sentir y escuchar un zumbido en su entorno. Así como, por ejemplo, cuando estamos quizá en el transporte público y el transporte tiene, no sé, algún desperfecto, es muy viejo o algo así, el autobús, y está zumbando, ¿no? Sentimos esta vibración, lo sentimos en nuestro cuerpo y a la vez lo estamos escuchando. Ellos dicen haber estado sintiendo algo así. Entonces, luego de haber estado un rato escuchando y sintiendo este zumbido, vieron un orbe, una esfera roja de luz muy, muy incandescente
sobre la carretera. Yo asumo, ellos no lo dicen, yo asumo que quizá era uno de esos orbes de luz que salieron de los costados del objeto. Entonces lo ven allí enfrente de ellos, y digamos que eso interrumpe justamente lo que estaba sucediendo en el coche en ese momento, que era lo de estar escuchando el zumbido y estarlo sintiendo. Y digamos que ahí ellos tienen como un corte, ¿no? Y de pronto se dan cuenta, notan que están a punto de llegar a Portsmouth, incluso ya entrando a Portsmouth, y está a punto de amanecer. Ya habían llegado a su destino, ven el reloj y eran las 5 a.m., eran las 5 de la madrugada, y todo esto pues se dan cuenta después que tienen 2 horas, hubo 2 horas de ese viaje entre el momento en el que vieron el orbe rojo y el momento en el que llegaron a Portsmouth perdidas. Es decir, tienen 2 horas de su vida perdidas. No saben qué pasó con esas 2 horas, ¿no? Y justamente van llegando a su ciudad pues más tarde de lo que habían previsto, ¿no? Esas 2 horas perdidas hizo que se retrasaran y ellos creían que iban a llegar a las 3 de la madrugada, pero llegan a las 5. Una vez que llegan a su casa, ambos se sentían bastante incómodos y sucios. Cada uno toma un baño por su cuenta, cada uno se baña y comienza a registrar sus pertenencias. Notaron tener diversas marcas en la piel como rasguños y zonas enrojecidas, pero ellos no recuerdan por qué. No recuerdan qué es lo que les causó esos rasguños y esos enrojecimientos en la piel. Por su cuenta, Betty se pone a revisar su ropa y se da cuenta de que su vestido estaba rasgado. Ella no tiene ni idea de cómo es que pasó esto, y además esto le extraña mucho, se le hace muy raro, debido a que ese vestido era nuevo. Justamente lo había comprado en ocasión a que iban a ir a su luna de miel, y pues llevaba, no sé, apenas un día de uso. Ella no recuerda haberlo roto y ni siquiera tiene registro de que haya alguna razón de que estuviera roto ese vestido. Y también, por su parte, Barney notó que sus zapatos estaban bastante maltratados, tenían manchas tanto como de lodo y también pues talladuras, ¿no? Como si los hubieran raspado contra piedras, y eso también es algo que le extrañó bastante. Dicen los familiares de ellos dos que Barney era una persona muy limpia, muy organizada con sus cosas, y que pues él siempre procuraba tener sus zapatos bastante limpios, muy bien boleados y todo eso, y que era sumamente extraño verlo con los zapatos sucios, porque tenía cuidado, incluso si se le ensuciaban, él de inmediato los limpiaba. Y en esta ocasión, pues él notó que sus zapatos estaban sucios y no se dio cuenta de cómo es que eso sucedió. Los días pasaron y ambos comenzaron a tener problemas para dormir, mucho estrés y ansiedad durante el día, y la sensación extraña de que algo más había pasado aquella noche. Esto comenzó a repercutir en sus vidas, ¿no? Comenzaron a sentirse incómodos, incluso a pelear entre ellos, debido a que Betty insistía mucho en que, pues, qué fue lo que pasó. Barney quería olvidar todo lo sucedido porque se había asustado mucho. Betty, puesto que era muy curiosa, insistía en el tema, pero realmente esto impactó bastante en sus vidas, porque incluso pues comenzaron a tener problemas de salud, como les digo, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés. Luego de un par de días, Betty soñó que hablaba con un ser humanoide de aproximadamente 1.5 metros de altura y con un uniforme negro como de astronauta, el cual le daba algo que parecía un libro. Además dice que en su sueño este ser tenía la típica forma que identificamos como de gris, así como el filtro que estoy usando, ¿no? Piel grisácea, grandes ojos negros, apenas 2 fosas que son la nariz sin ninguna pues, protuberancia visible, y una pequeña boca como recta. Comienza a tener estos sueños e incluso los sueña de forma recurrente. Betty quería indagar más sobre todo esto, pero como ya les dije hace un momento, pues Barney no quería. Él temía, bueno, no solamente él, sino también Betty, los dos temían que si indagaban más al respecto, que si buscaban ayuda profesional, si hablaban con más personas, pues esto creían ellos que iba a impactar en su vida personal y profesional. Sin embargo, pues ya estaba impactando, ya había consecuencias visibles sobre ello, como les dije, ¿no? Su salud. Ahora, Betty, cuando
al día siguiente de que llegaron a su casa, decidió llamarle a su hermana. Le llama a su hermana, le cuenta todo lo sucedido, y resulta que su hermana tenía un vecino que era físico, trabajaba en una universidad como profesor de física. Y su hermana le contó todo esto a su vecino, ¿no? Con el que al parecer tenía pues una buena relación. El vecino le sugirió a la hermana de Betty que le dijera que tomara una brújula, que Betty tomara una brújula y la pusiera sobre su automóvil para ver cómo reaccionaba la brújula. Porque al parecer el vecino de la hermana de Betty había leído por allí, estaba enterado, era aficionado, qué sé yo, acerca de estos relatos de personas que eran abducidas y cosas por el estilo. Y pues al parecer una constante era que las cosas que estaban cerca de estos objetos voladores se contaminaban con radiación y todo eso. Y supuestamente si se acercaba la brújula a un objeto que haya estado en contacto con estas cosas, la brújula se iba a volver loca, ¿no? La brújula iba a dejar de marcar correctamente cuál es el norte. Y pues Betty lo hizo, y tal cual, eso fue lo que sucedió. ¿Sí? En el momento en que pusieron la brújula sobre el auto, pues notaron que sí, comenzaba a dar vueltas de forma incontrolable. Por otro lado, también la hermana de Betty, hablando con ella, le dice a Betty que le va a pedir consejo al sheriff del pueblo en el que vive, al jefe de policía del pueblo donde vive, y pues eso hace, ¿no? La hermana de Betty le cuenta todo esto al sheriff. El sheriff le sugiere que deberían reportar lo sucedido a la base aérea de New Hampshire, pues solamente como protocolo. Y también a su vez eso es lo que hacen Betty y su esposo Barney, reportan lo sucedido a la base aérea. Ahora, también en algo que llamó mucho la atención de ellos dos es que en el momento en el que pusieron la brújula en el coche, notaron que algunas partes de la pintura tenían manchas, pequeñas manchas circulares, no muy evidentes, pero una vez que las encontrabas, una vez que las identificabas, era difícil dejar de verlas, pues. Estas manchas presentaban una decoloración en la pintura. El coche se veía más claro en esas zonas. Y pues al parecer eso es un efecto típico de la radiación sobre metal pintado, que se ve color. Así que ya no solamente es la brújula volviéndose loca, sino que también el coche presentaba decoloración, la pintura del coche presentaba esto. Y también cuando ellos reportan lo sucedido a la base aérea, esto ocasiona que el caso de Betty y Barney entre a los expedientes del famoso proyecto Blue Book. Este es un proyecto que llevó a cabo el gobierno estadounidense como para investigar todos estos asuntos de avistamientos de ovnis, encuentros con seres de otros mundos y cosas del estilo, ¿no? De hecho, está en mis planes posteriormente hacer un capítulo sobre eso, así que no voy a andar mucho en el tema, pero pues sí, el proyecto Blue Book llevó a cabo una investigación sobre la abducción de Betty y Barney. Los días pasaron y pues ellos siguieron teniendo pues todas estas incomodidades, todos estos problemas, y pues Barney decidió ir a terapia psicológica, ¿no? Donde su terapeuta le sugirió ver a un psiquiatra especialista en hipnosis, puesto que después de llevar varias sesiones de terapia con él, llegó a la conclusión de que realmente todo el estrés, todo el malestar que Barney estaba sintiendo era debido a pues lo que sucedió aquella noche entre el 19 y el 20 de septiembre. Así que el psicólogo le sugiere a Barney que vaya a ver este psiquiatra especialista en terapia de hipnosis. Y pues también le dice que sería buena idea que vaya junto con su esposa, ¿no? Para los dos ver qué fue lo que pasó. El psiquiatra que le recomendó se llama Benjamin Simon, quien además tenía vasta experiencia trabajando con soldados con estrés postraumático, a todos los cuales había tratado con terapia de hipnosis, y se supone que también los trató de forma exitosa, logró disminuir su malestar y tratar las cosas, ¿no?, que los estaban haciendo sentir mal a partir de la hipnosis.
Ellos dos, Betty y Barney, aceptaron ser hipnotizados por este señor. Él incluso les dijo, ¿no?, que podría ser un procedimiento un poco molesto para ellos, debido a que podrían llegar a recordar cosas poco gratas, poco placenteras, o incluso todo lo contrario, bastante desagradables o malas. Pero ellos aceptaron totalmente el tratamiento. Ellos decidieron tratarse con él para lograr descifrar qué es lo que había pasado, ¿no? Una vez que fueron hipnotizados, pues ellos comenzaron a recordar todo lo que sucedió en esas 2 horas que habían perdido a lo largo de su viaje, en este trayecto. Barney, cuando lo hipnotizó el Dr. Simon, recordó que fue llevado al interior de la nave. No recuerda exactamente cómo fue esto, no dice si al menos él no dice si se abrió como una especie de escotilla o algo así abajo del objeto, pero recuerda sí estar en el interior y ser escoltado por estos seres, ¿no? Que los describe pues igual que, como ya les dije, ¿no? Como Betty lo había visto en su sueño, como seres pequeños de 1,5 metros, con trajes negros, como de astronauta, de piel grisácea, ojos negros grandes, y así. Dice que fue llevado adentro de la nave y una vez allí lo pusieron en una especie de mesa como de quirófano, en una habitación pues bastante sola, y allí le pidieron que se acostara boca abajo. Él dice que una voz le ordenaba de forma violenta, al parecer por el tono en que se lo decía, que una voz le ordenaba también de forma autoritaria que se mantuviera boca abajo y con los ojos cerrados, además de que no se moviera. Barney en ese momento recuerda, durante la hipnosis, recuerda haber estado muy asustado, haber tenido mucho miedo, y dice que mientras él se encontraba acostado boca abajo con los ojos cerrados, dice que pudo sentir cómo le realizaron una serie de exámenes que él solamente logra identificar como exámenes médicos. Dice que le tomaron muestras de sangre, de tejido de diferentes partes, de tejido de piel, de uñas, de cabello, e incluso dice que le tomaron una muestra de espermatozoides. Barney también dice que a lo largo de todas estas pruebas dice haber sentido mucho miedo, pero que no solamente eso, sino que se dio cuenta de que no tenía total control sobre su cuerpo, no podía moverse con libertad, no solamente por la inmovilidad que puede ser causada por el miedo, sino como que había algo impidiéndoselo, más él no sentía ninguna restricción física. Él, a partir de eso, afirma que al parecer estos seres estaban controlándolo mentalmente de alguna manera, además de que también dice que esta voz que le ordenaba que permaneciera boca abajo, que cerrara los ojos y que no se movieran, al parecer no era una voz que pudiese escuchar con los oídos, pues, sino que más bien era una voz que estaba sonando dentro de su cabeza. Ahora sí, por su lado, Betty también recuerda haber sido llevada al interior de la nave. Sin embargo, ella sí dice cómo es que fue llevada al interior de esta cosa, ¿no? Dice que los dos se encontraban, recuerda que los dos se encontraban afuera del coche, al lado de la carretera, viendo este orbe de luz, y del cual de repente arriba de él aparece el mismo objeto que habían visto unos cuantos minutos antes, y que este objeto apunta una luz sobre ellos y que se abre una escotilla de la cual desciende una especie de rampa, como unas escaleras, ¿no? Como las escaleras para abordar el avión. Entonces, unos seres, con esta misma descripción que les digo, bajan y los escoltan. Betty también dice que no entiende cómo es que se mantuvo allí todo ese tiempo, ¿no? Dice que recuerda haber tenido mucho miedo y el impulso de correr, pero que al parecer su cuerpo no le respondía, no lograba pues moverse a voluntad. Entonces estos seres los escoltan al interior de la nave y recuerda ella cómo es que se llevan a Barney a otra habitación y a ella la meten a otro lugar, ¿no? A otra habitación. Y pues también a lo largo de todos estos recuerdos ella insiste durante la hipnosis que tenía mucho miedo.
Ahora, también dice que estas voces suenan en el interior de su cabeza, que no las escucha con los oídos. Y pues dice que le ordenaron que se desvistiera y que también se acostara en una plancha metálica, como la misma plancha en la que se acostó Barney, ¿no? Una especie de cama como para hacer vivisecciones y todo eso, ¿no? Como el Morbid. Ahora, ella afirma haber sido sometida a varias pruebas médicas, al igual que Barney, y dice que se le extrajeron diferentes muestras de tejido, igual que su esposo, de cabello, de piel, de uñas. Dice que incluso se le tomó una muestra de óvulos. Y esto está un poco curioso porque dice que recuerda específicamente cómo es que uno de estos seres introdujo una aguja bastante grande, dice ella que de alrededor de unos 10 centímetros en su ombligo. Con esta aguja perfora su ombligo y dice que de allí extrajeron sangre y más sustancias de su cuerpo, ¿no? Ella dice que probablemente así es como obtuvieron la muestra de óvulos. Ella dice que justo cuando estos seres iban a perforar el ombligo de esa manera, le dijeron que no tuviera miedo y que no le iba a doler, pero que sin embargo fue todo lo contrario, ¿no? Que sintió muchísimo dolor y pues al parecer por la forma en la que ella lo describe, podría ser el caso como que le hubieran hecho esto sin anestesia alguna, ¿no? Así. Ahora, ella afirma que luego de los exámenes médicos, una vez que terminaron, ¿no? Y se vistió, dice que habló con el que parecía ser el líder de estos seres. Pero a su vez ella afirma que no recuerda mucho acerca de su conversación. Y parece ser que este aparente líder es el mismo ser con el que soñó unos cuantos días antes, ¿no? Con el que hablaba y que al parecer le daba algo. Dice también que el líder le mostró una especie de pantalla en un tablero en la que había cientos de puntos luminosos y señaló un punto en específico, y este ser le dijo que venían de ese lugar. Así que pues al parecer estos seres estaban intentando comunicarle a Betty de dónde venían, ¿no? Y ella les pidió, específicamente le pidió a él, al supuesto líder, que le diera una prueba de lo que acababa de suceder, ¿no? Porque pues, si no, nunca nadie le iba a creer lo que pasó. Y el líder pareció estar dispuesto a darle algo, ¿no? Y le ofreció un artefacto que ella describió como un libro, pero pues a los ojos de hoy en día parecería más bien una tablet, ¿no? Ella dijo que era como una revista pequeña, un libro brilloso que despedía luz, ¿no? Así que pues no sé, podría ser algo así como una tablet o incluso algo diferente, pero bueno, así como para tener una referencia. Y dice que en el momento en el que el líder, aparente líder, le ofreció este objeto, esta cosa que parece una tablet, todos los demás seres se mostraron inconformes, se negaron a ello, y pues debido a eso no le dio nada para no tener conflicto con sus compañeros. Ahora, justo después de esto, dice Betty que los dos fueron escoltados fuera de la nave. Barney recuerda ir caminando hacia su auto, subirse y luego ver a Betty hacer exactamente lo mismo. Y por su cuenta, Betty recuerda ir caminando unos cuantos metros atrás de Barney hacia su auto una vez que fueron escoltados por estos seres fuera de la nave, y que una vez que iban caminando hacia el auto, dice que ve como Barney se sube y enseguida ella se sube, ¿no? En el asiento del copiloto. Ambos dicen recordar una luz muy brillante, una vez que estaban dentro del auto, dicen recordar una luz muy brillante elevarse en el cielo y desaparecer. Y justamente es ahí donde termina la memoria perdida, ¿no? Porque ya enseguida lo que viene a continuación en las sesiones de hipnosis es justamente el recuerdo de cuando van llegando a Portsmouth a las 5 de la mañana. Hay que tener aquí en cuenta una cosa: el psiquiatra creyó todo lo que ellos le dijeron, porque en función de su experiencia y todos los exámenes que les hizo, pues ellos parecían no estar mintiendo, ¿no? Y aquí el psiquiatra se encontró pues con una situación bastante complicada, porque al parecer ellos decían la verdad, pero él no tenía forma de diagnosticarlos, no tenía forma de comprobar nada de lo que le habían dicho. Así que pues la mejor explicación que él pudo ofrecerles
fue que se trataba de un muy extraño caso de alucinaciones y amnesia compartida, pero pues esto no era para nada satisfactorio, ¿no? Incluso él mismo reconoce que no fue el mejor diagnóstico que haya podido hacer, pero pues esto es debido al choque, ¿no?, de creencias. O sea, él no tenía forma de comprobar estas cosas, y por otro lado, Betty y Barney pues parecían estar diciendo la verdad, no parecían estar mintiendo, había mucha consistencia en sus historias. Ahora, el psiquiatra señaló en su diagnóstico especialmente que el entusiasmo de Betty podía estar propiciando también que Barney tuviera esta serie de alucinaciones y de amnesia, ¿no? Es decir, que Betty, al querer indagar tanto acerca del tema y querer saber qué fue lo que pasó, al sacar tanto en la conversación el asunto de los ovnis, los aliens y todas estas cosas, esto llevó a Barney también a presentar todas esta serie de aparentes recuerdos. Aquí hay que aclarar un par de cosas, ¿no? La terapia de hipnosis es bastante cuestionada hoy en día debido a que pues, se presta para muchas prácticas médicas poco ortodoxas y de hecho un poco indeseables. Es decir, durante el tiempo en que la persona está bajo hipnosis es fácilmente sugestionada. Con facilidad se le puede inducir a recordar o a crear falsas memorias, ¿no? Entonces, aquí es justamente el punto en donde la mayoría de los casos de abducción que se tratan a partir de terapia de hipnosis son muy criticados, porque muchas veces se dice que el psiquiatra o la persona que está hipnotizando a la supuesta persona abducida está induciendo en el otro pues estos recuerdos falsos. Que también hay que tener en cuenta que es relativamente sencillo tener recuerdos falsos, no solamente bajo terapia de hipnosis. Incluso hay un montón de estudios que muestran cómo nosotros día con día llegamos a inventarnos los recuerdos que tenemos, por ejemplo, de la mañana, un día en la noche, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita puedo estar inventando lo que sucedió a las 8 de la mañana hoy. Pero no de forma intencional, no de forma consciente, sino que debido a cómo funciona nuestro sistema nervioso, el cerebro y esto, pues no podemos tener recuerdos fieles con lujo de detalles usualmente. Así que pues terminamos reconstruyendo los recuerdos y en algunos casos pues son falsos, son memorias incorrectas, inadecuadas. Betty y Barney se negaron a aceptar el diagnóstico puesto que estaban convencidos de lo que les había pasado. Además de que pues el hecho de que el psiquiatra mostrara cierto convencimiento acerca de la verdad de sus historias pues reafirmó un poco su convicción acerca de lo que experimentaron, ¿no? Ahora, sucede que un periódico hizo pública su historia. Debido a que Betty le estuvo contando esto a su hermana, y luego la hermana le contó al vecino, le contó al sheriff, y pues quién sabe con todas las personas que hayan hablado a lo largo de este periodo de tiempo, y también quizá el psicólogo, el psiquiatra, pues un reportero se enteró de todo esto y pues hizo pública la historia. Y esto los llevó a conocer a una serie de ufólogos y de personas aficionadas a estos temas de los aliens y los ovnis. También, a su vez, esto les facilitó conocer más personas que afirman haber pasado por experiencias similares. Así que, pues, esto también propició que ellos se convencieran más de lo que afirmaban que les había pasado, ¿no? Porque comenzaron a notar ciertas regularidades en los testimonios o los recuerdos de otras personas. Entonces, aquí hay que aclarar un par de cositas. Betty y Barney eran personas con una carrera y tenían cosas que perder. Es decir, que si ellos andaban por allí, por la calle, diciendo que habían sido abducidos, se estaban arriesgando. Como les dije casi al principio, Betty era trabajadora social del Estado. Tenía un trabajo estable, tenía una carrera, incluso ella era una persona muy apasionada por su trabajo y pues de hecho no quería perderlo. Así que pues eso a ella la mantenía a raya de no andar hablando de estas cosas con todo el mundo. Por otro lado, Barney, también como les dije casi al principio, era un activista de los derechos humanos, ¿no? En contra del racismo y estas cosas.
y puesto que él se encontraba inmiscuido en todo este movimiento social, lo último que quería era que su testimonio, su palabra, su credibilidad fuese manchada, ¿no? Porque entonces, como un activista en favor de los derechos humanos, iba a ser tomado en serio si iba a ser asociado con estos relatos que muchos toman como, pues, de gente loca. Entonces, pues ellos no andaban por allí hablando con todo el mundo acerca de estas cosas, puesto que tenían cosas que perder, ¿no? Su carrera, su casa, su estabilidad económica en general. Y esto los hace, de hecho, personas o testigos que son medianamente fiables o más creíbles que otros, porque pues no tenían como ninguna motivación externa, no buscaban fama, no eran personas que de hecho tuvieran, por ejemplo, antecedentes de algún padecimiento o trastorno mental y así, ¿no? Y pues también aquí hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia, al menos de la historia contemporánea, las personas que han afirmado públicamente haber sido abducidas, pues se les viene el mundo encima, pierden su trabajo, pierden a sus amigos, comienzan a ser tachados de locos y así. Así que pues el hecho de que ellos no anduvieran por allí hablando públicamente de estas cosas, pues es comprensible, ¿no? Por no querer tener el estigma de ser los locos que afirman haber sido abducidos. Aquí hago una pausa para decirles hola a todos. Estoy viendo que están poniendo un montón de emojis de aliens y cositas aquí. Y también saludo a Cementerio Inglés, que si no lo vieron hace una semana estuve ahí con él. Muy, muy bueno su contenido. Vayan a darse una vuelta por allí. Y pues hola. Bueno, todo esto se volvió bastante discutible, ¿no? También no solamente porque salió esta nota del periódico, sino también porque pues este caso fue target, fue investigado por el proyecto Blue Book y pues bueno, fue tomado como referente, ¿no? Como de los sucesos o de los fenómenos de abducción. Posteriormente, en 1968, una chica llamada Marjorie Fish leyó un libro titulado Viaje Interrumpido. En este libro, un ufólogo relata lo que les pasó a Betty y a Barney. Allí, ella ve un dibujo que hizo Betty del supuesto mapa estelar que les mostraron en la nave en la que les realizaron todas estas pruebas, ¿no? Y esta chica, puesto que era aficionada a la astronomía, decide pues examinar este modelo y ella llega a la conclusión de que los seres que abdujeron a Betty y a Barney venían de un sistema binario de estrellas conocido como Zeta Reticuli, el cual es visible desde el hemisferio sur en la Tierra. Ahora, ella llegó a esta conclusión comparando los diferentes puntos que aparecen en el mapa estelar que le mostraron a Betty, asumiendo que esos puntos son estrellas. Y pues a partir de su conocimiento de astronomía, revisión de bibliografía y así, llega a la conclusión que si asume que alguno de esos puntos es el Sol de nuestro sistema solar, que se asume que si alguno de esos puntos es el Sol, entonces los demás puntos en este mapa estelar deberían corresponder con una serie de constelaciones y así sucesivamente, ¿no? Ella concluye que sí, uno de esos puntos coincide con la posición del Sol y que sí, también en una de las diferentes comparaciones que hizo, los demás puntos coincidían con una serie de sistemas de estrellas y constelaciones, ¿no? Y pues llega a la conclusión que el punto del que señalaron estos seres que venían, pues es el sistema binario Zeta Reticuli. Y aquí, para también quienes estén interesados en estos temas, se van a dar cuenta de que en todas las, no en todas, en muchos relatos y muchos estudios, por decirlo de alguna forma, acerca de estos seres, de los fenómenos de abducción, de dónde vienen los aliens y esas cosas, muchos afirman que se trata de seres que vienen de hecho, esta constelación, de este sistema de Zeta Reticuli. Aquí no sabría decirles yo si es algo que se popularizó a partir del caso de Barney y Betty, yo diría que sí, pero pues es una constante a lo largo de todos estos relatos. Y también hay que tener en cuenta que posteriormente
Incluso Carl Sagan, este famoso astrofísico, desmintió a Marjorie Fish diciendo que pues hubo una serie de errores en sus comparaciones, en sus cálculos, y que pues no era posible que estos seres vinieran de Zeta Reticuli, que no tomó en cuenta el movimiento de los astros y todo eso, y que pues era inexacto. Cosa también que hace bastante cuestionable que el hecho de si de verdad los grises vienen de Zeta Reticuli o no. Gustavo Juárez Montoya pregunta que cómo es que no soy un alien. Pues sí, no, o sí, quién sabe, nunca lo vas a saber. Y también ahí dicen que mi identidad secreta fue revelada. No creo que sea problemático eso. Ahora, también hay que tener en consideración una serie de cosas, ¿no? Todos estos casos de abducciones presentan una serie de irregularidades, como por ejemplo que son casos en donde hay tiempo perdido. El aspecto físico de los tripulantes siempre son seres que son descritos como grises, es decir, flacos, de piel grisácea, ojos negros, de una estatura más o menos de 1,5 metros. Entonces, como les decía, hay una serie de irregularidades en todos estos casos de abducciones, ¿no? Como les digo, el tiempo perdido. Las personas tienen un periodo de tiempo que no recuerdan, no logran recordar qué es lo que pasó entre tal hora y tal hora. También el aspecto físico de los tripulantes. Hay también muchos otros relatos de abducciones en donde los tripulantes tienen otras características. No solamente son los típicos grises, hay quienes dicen que son reptilianos, hay otras personas que dicen que son seres que tienen aspecto como de robots, robóticos. Hay otros que dicen que son como insectos. Bueno, hay gran variedad. Y también hay que tener en cuenta esta taxonomía muy popular de los tipos de encuentros. No sé si todos hemos escuchado, ¿no? Lo del encuentro cercano del primer tipo, del segundo, del tercero y del cuarto. Lo que les pasó a Betty y a Barney entra como un encuentro cercano del cuarto tipo. El tipo 1 es simplemente ver una luz extraña en el cielo, ¿no? Moviéndose de un lugar a otro, y lograr distinguir que no se trata de ningún objeto que exista en la Tierra, ¿no? Debido a cómo se mueve, puesto que es imposible para ciertos aviones o los aviones que tenemos o la tecnología humana moverse de cierta manera, o porque de plano lo viste de cerca y te das cuenta de que no tiene forma de nada conocido por la humanidad, ¿no? Como los famosos videos estos que se hicieron públicos hace poco del Pentágono, por ejemplo del Tic Tac y todas estas cosas que son seguidas por aviones de combate. También está el asunto de que los encuentros cercanos del segundo tipo son cuando las personas logran ver evidencia física de la presencia de estas cosas, por ejemplo el suelo quemado y cosas del estilo. Y espera un momento, aquí Vive Cao Oficial nos dice que el caso del leñador de Estados Unidos, del que sacaron de la película Fuego en el Cielo, también es bastante interesante. Sí, el de Travis Walton, y esa película está buena, no recuerdo si está en Netflix. Creo que sí, ahí fue donde creo que yo la vi. Si no, pues búsquenla, Fire in the Sky o Fuego en el Cielo. Denle una checada, está padre. Y sí, paulatinamente les voy a hablar también del caso de Travis Walton. Justo lo que les decía. En el caso de Travis Walton, estos seres que lo abducen tienen una forma distinta, no son como el típico gris. Además de que al parecer en ese objeto, en esa nave, hay seres no todos iguales, sino que hay otros distintos. Entonces, les estaba el encuentro cercano al primer tipo. El segundo tipo es en donde hay evidencia física de la presencia de estas cosas. En el encuentro cercano al tercer tipo es en donde los testigos logran no solamente ver el objeto, sino a sus tripulantes, ya sea como cuando Barney vio las formas humanoides a través de las ventanas, o porque ven el objeto, por ejemplo, allí en el suelo, flotando, o pues sí, posado sobre el suelo, y a los seres allí deambulando alrededor de él, ¿no? Y finalmente el encuentro cercano del cuarto tipo es justamente lo que les termina pasando a Betty y a Barney, que es en donde ellos son llevados, en donde los testigos son llevados al interior del objeto, y pues allí tienen contacto con los seres y son examinados, estudiados, los someten a una serie de pruebas.
Normalmente si llegas al contacto del cuarto tipo, casi que inevitablemente pasaste por el 1, 2 y 3, o que de plano no, o te los hayas saltado, ¿no? Creo que en el caso de Travis Walton fue directo desde el encuentro creo que del segundo tipo se pasó al cuarto. Él nunca vio a los seres fuera de la nave, sino que estaba dentro. También hay que tener en cuenta algo que ya les mencionaba en un par de capítulos previos. Si no los han escuchado, vayan a Spotify a escucharlos. Y es que pues hay que tener en cuenta la veracidad de los testigos, ¿no? Como les decía, Betty y Barney eran al parecer personas sumamente creíbles, eran personas honorables, por decirlo de alguna forma, que tenían una carrera, tenían cierto prestigio en juego, y pues eso los hace menos propensos a estar mintiendo. Así que eso los califica a ellos como, pues sí, buenos testigos, al menos dentro de lo que cabe, ¿no? Es difícil saber, ¿no? Si eres un testigo totalmente confiable en estos temas, ¿no? Sobre todo porque son muy inciertos. También hay que hablar de las consecuencias, ¿no? De afirmar estas cosas, que como les dije, esto les echa a perder la vida a muchas personas, los lleva a perder sus trabajos, a ser pues básicamente repudiados por el lugar donde viven, se ganan la reputación de ser los locos del pueblo y así, ¿no? Y pues era terminar con lo que ellos, Betty y Barney, se estaban enfrentando. Y también el hecho de que ellos no buscaran lucrar a partir de eso los volvía bastantes buenos candidatos, ¿no? Como personas creíbles para todo esto. También hay que saber un poquito más, ¿no? Bueno, no. O sea, hay otro dato que estaba olvidando. Y es que Betty y Barney también llegaron a hablar en un programa de radio acerca de lo que les sucedió. Es un programa de radio similar a La Mano Peluda, se llama Coast to Coast, costa a costa, en Estados Unidos. Si ustedes han escuchado La Mano Peluda, saben que allí se habla, por ejemplo, de apariciones, fantasmas, brujería y cosas por el estilo. En Coast to Coast se habla más bien como de teorías de conspiración y cosas más cercanas a lo paranormal, como críptidos y quizá también aliens y cosas así, viajes en el tiempo. No tanto de fantasmas, pero bueno, es algo similar a La Mano Peluda, pero de Estados Unidos. Y ellos hablaron allí acerca de eso, y así también fue que su caso se volvió muy popular. Ahora, a lo largo de todos los años en los que estuvieron ellos hablando de estas cosas, nunca buscaron remuneración. También eso los hace pues un poco más creíbles, ¿no? No buscaron hacer negocio a partir de ello. Barney murió el 25 de febrero de 1966, apenas 8 años luego de la abducción. Murió de cáncer. Y Betty murió el 17 de octubre, Barney murió por una hemorragia cerebral. Y Betty murió el 17 de octubre del 2004 debido al cáncer. Y pues hasta su muerte los dos estuvieron afirmando siempre haber sido abducidos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos comprender mejor esto desde un punto de vista un poco más racional y crítico, ¿no? Y científico hasta cierto punto. También quiero aprovechar para decirles que debido al cambio de sesión de live, pues muchos de sus comentarios se perdieron. Ahí me disculpo con ustedes, no sabía yo que hay un tiempo límite para transmitir. Como les dije al principio, soy nuevo en esto, no sabía. Así que si sigues allí, persona que dejó alguna pregunta o algo así, por favor escríbela de nuevo y con gusto lo discutimos en un ratito. Pero ¿qué tan cierto puede ser una historia como esta y otras tantas que aseguran haber sido víctimas de una abducción? Una historia como la de Betty y Barney. Para poder acercarnos a este fenómeno, haremos un pequeño recorrido acerca de lo que pues algunos científicos, específicamente neurocientíficos, han estudiado al respecto, desde la neuropsicología y la neuropsiquiatría. En un artículo llamado Experiencias de abducción extraterrestre, algunas pistas desde la neuropsicología y la neuropsiquiatría, los autores Holden y Fringe afirman que el fenómeno de las abducciones es un terreno poco explorado desde el punto de vista científico,
aunque el campo de la neurociencia proporciona varias pistas para explicar este fenómeno y pues dice que se requiere más investigación, ¿no? Y investigación crítica y adecuada para entender. Para un abordaje más riguroso, el primer obstáculo científico es definir conceptualmente lo que es una abducción. Y si bien no hay un consenso, Bullard ofrece una descripción de las características más comunes, dentro de las que se incluyen la captura por parte de los alienígenas y el posterior examen físico-mental de las personas, ¿no? De las víctimas. La experiencia también puede incluir la comunicación con los alienígenas, a menudo telepáticamente, y una visita guiada por el ovni o la nave, y también en algunos casos supuestos viajes a otros mundos, la recepción de mensajes importantes para la humanidad y finalmente ser devuelto normalmente al punto inicial, ¿no? Justo donde te abdujeron desde el principio, ser devuelto allí. Y si se fijan, todo esto coincide con lo que les relaté acerca de Betty y Barney. Y pues también se toman en cuenta una serie de efectos posteriores a la abducción, como lo que les digo, ¿no? De las marcas en la piel, zonas enrojecidas, rasguños, incomodidad, sensación de estar sucio y cosas así. Por su parte, Jacobs nos dice que diversos procedimientos reproductivos son también una característica común de tales experiencias. Por ejemplo, la recogida o extracción de esperma y óvulos, y también la implantación de embriones híbridos entre humanos y aliens, la extracción de fetos, e incluso en algunos casos se llega a tener actividad sexual, ¿no? Las personas abducidas llegan a mantener relaciones sexuales con los supuestos alienígenas. Y también hay algunos casos en donde las personas afirman que se les presentan pues pequeños híbridos, bebés de humanos y aliens una vez que están allá dentro del objeto. En este sentido, Holden y Fringe argumentan que para el estudio de las abducciones se han adoptado diversos enfoques. Por una parte, implica acercarse desde el estudio de las personalidades de los abducidos y explorar factores tales como los niveles de propensión a la fantasía, para lograr determinar si no se trata de personas que luego anden pues imaginando cosas con facilidad. Por otra parte, algunos se han centrado en las experiencias de abducción alienígena como el producto de pseudoinvestigaciones. Finalmente, algunos investigadores han considerado las afirmaciones de los abducidos en términos de trastornos neuropsicológicos. Entonces, al parecer, la investigación científica seria acerca de estas cosas ha tenido tres vertientes. La primera, considerar a las personas que afirman haber sido abducidas como sujetos propensos a la fantasía. La segunda, como el producto de pseudoinvestigaciones de pseudociencia, por ejemplo la ufología. Y tercero, considerar que las personas que afirman haber sido abducidas no solamente son propensos a la fantasía, sino que también son personas con trastornos psicológicos, y pues allí la gran gama y variedad de trastornos que puede haber y sus diferentes sintomatologías. Esto lleva a Holden y Fringe a analizar las abducciones de extraterrestres desde 4 posibles causas. Primero, la parálisis del sueño. Segundo, las falsas memorias. Tercero, los trastornos mentales. Y cuarto, la actividad anormal en los lóbulos temporales. A ver, primero, la parálisis del sueño. En una parálisis del sueño, la persona puede abrir los ojos mientras continúa durmiendo y experimentar breves estados de conciencia. En el capítulo anterior, en el de la gente sombra, hablamos acerca de la parálisis del sueño. Si quieren saber más, pueden ir a checarlo ahí en Spotify. Y como sabemos, existe una fase del sueño conocida como REM o movimientos oculares rápidos, por sus siglas en inglés, y es aquí donde los músculos se paralizan ya que se relajan y pueden ocurrir varias veces durante la noche. También debido a que es la etapa más profunda del sueño, los músculos se relajan y se paralizan, debido a que el mismo sistema nervioso bloquea el movimiento de los músculos, porque debido a que estamos en una etapa muy profunda del sueño, hay ocasiones en donde si no se bloquea el movimiento podemos incluso llegar a hacernos daño, y pues también estaremos moviéndonos como locos, ¿no?, mientras dormimos. Si bien la parálisis del sueño es un síntoma habitual de la narcolepsia,
La narcolepsia es este trastorno, esta condición en donde las personas se quedan dormidas en cualquier momento, en cualquier lugar, e incluso de forma involuntaria. Entonces, durante la narcolepsia, las personas llegan a tener episodios de parálisis del sueño. Bien, si bien puede suceder debido a la narcolepsia, también hay otro gran porcentaje de la población que pues, llega a tener de forma pues, regular, habitual, sin necesidad de tener sin tener ninguna especie de trastorno o condición psiquiátrica, neurológica en especial. Sí, ahí la narcolepsia es un trastorno muy, muy curioso. Igual quizá luego salga en algo que analicemos, pero sí, la narcolepsia es una condición neurológica pues incluso bastante complicada, ¿no? Imagínate, vas manejando y te quedas dormido, muy peligroso. Todo esto, los periodos de parálisis del sueño donde las personas recobran la conciencia durante periodos de tiempo breves mientras duermen, es lo que lleva a que los sueños se lleguen a confundir con la realidad. Entonces aquí ellos afirmarían que los casos de abducción no son otra cosa más que sueños que se confunden con la realidad debido a la parálisis del sueño. Y solamente para poner un poquito más en contexto respecto a esto, aquí en México la parálisis del sueño la asociamos con lo que llamamos la subida del muerto, ¿no? Así que si te ha pasado eso, pues es un periodo de parálisis del sueño o una abducción, no lo sé. Son tres cosas, ¿no? Un mal funcionamiento momentáneo en tu sistema nervioso, que te hayan abducido o que literalmente tengas un muerto encima. Ojalá no sea ninguna de esas. Pero bueno. Entonces, las parálisis del sueño o la subida del muerto, aquí en México, debido al folclore y la tradición y la cultura, lo llegamos a asociar no solamente, o más bien difícilmente, con abducciones, y más bien lo asociamos con espíritus, fantasmas o demonios. Entonces, en el segundo punto, como les dije, tenemos las falsas memorias, y también de esto ya les hablé un poquito hace rato. Es aquí en donde se suele asociar el punto anterior que les mencioné acerca de la hipnosis. Resulta que las personas somos propensas a tener falsas memorias, puesto que no tenemos memoria fotográfica, o más bien un porcentaje de la población muy reducido es la que tiene memoria fotográfica, memoria exacta. Pues entonces la mayoría de nosotros tendemos a reconstruir nuestras memorias, y pues eso lleva a que tengamos recuerdos no muy precisos. Si bien la mayoría de nuestros recuerdos son reconstruidos y no son precisos, normalmente son exitosos y son apropiados y buenos para dirigir nuestra vida, mantener relaciones interpersonales y así. Solamente hay casos muy muy específicos en donde incluso estos falsos recuerdos llegan a ser muy muy diferentes a lo que de hecho sucedió, y entonces puede haber complicaciones. Hay una serie de psicólogos cognitivos que han estudiado este fenómeno de los falsos recuerdos. Una de ellos es la psicóloga Julia Shaw, y ella dice que el 40% de las personas tiene recuerdos ficticios que muchas veces no son deliberados, sino inducidos por el bombardeo constante de información. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las falsas memorias, primero, no son conscientes, no es como que tú decidas intencionalmente recordar incorrectamente algo, sino que el bombardeo de información, los diferentes estímulos que se nos presentan en el día, llegan a tergiversar y a moldear de cierta manera nuestros recuerdos, y los recordamos de una u otra forma. Por esa razón, la terapia de hipnosis es cuestionable, porque en este estado las personas son sumamente susceptibles a recordar cosas pues de forma inapropiada. Y hace unos años hubo de hecho un escándalo muy grande en Estados Unidos debido a que no se lograba determinar si una serie de personas que habían sido víctimas de abuso sexual y fueron tratadas con terapia de hipnosis, no se lograba determinar si el recuerdo del abuso era de hecho el resultado de un recuerdo inducido, una falsa memoria. Así que por eso ese tipo de terapia es no la más confiable, pues. Y pues si bien no es claro si existen los aliens y si la gente está siendo abducida, ahora imagínense si lo estudiamos a partir de una terapia que pues no es
digamos, científicamente la más apropiada. Ahora, en el tercer punto, que es el de los trastornos mentales, siguiendo a Holden y Fringe, ellos nos dicen que a menudo se asume que las personas que afirman haber sido abducidas por extraterrestres están mentalmente perturbadas. Al menos este es el punto de vista que a veces adoptan los medios de comunicación, ya que por lo regular en el pasado se han atribuido avistamientos de ovnis a trastornos psicopatológicos del testigo. Estos trastornos se caracterizan por delirios e incluyen diversas formas de psicosis, trastornos de la personalidad y trastornos disociativos. Esa es ya pues la típica historia, ¿no? El típico cuento de que las personas que dicen ver ovnis, aliens, cosas del estilo, pues están mal de la cabeza. Que si bien los medios de comunicación lo manejan constantemente de esta manera, pues es bastante cuestionable, ¿no? Si de hecho es primero verdad, o sea, no es claro si es el caso de que, puesto que dices que haber visto X o Y cosa tengas un trastorno mental, ahí no hay como una línea causal muy clara. Y por otro lado, pues también es poco ético, y por otro lado también podríamos cuestionarnos el asunto de pues qué pasa, por ejemplo, en el pasado, ¿no? Cuando atribuíamos o se atribuían la epilepsia a posesiones demoníacas. Así que, pues bueno, tampoco es no es terreno seguro, ¿no? Achacar los avistamientos de ovnis, las experiencias de abducciones o los avistamientos de seres de otro planeta, al parecer, a trastornos mentales. Teniendo en cuenta también que desconocemos un montón acerca de cómo funciona la mente, de cómo funciona el cerebro. Ahí hemos avanzado al respecto, pero incluso hoy en día la psiquiatría es una ciencia pues bastante cuestionable, ¿no? Tanto por sus prácticas de hace unas cuantas décadas, como pues incluso hoy en día la ineficiencia a veces de algunos de sus tratamientos. Aquí BBK Oficial nos dice que eso es lo que llaman efecto Mandela. ¿Podrían ser falsos recuerdos? Incluso sí, de hecho, tú ya van 2 veces que dices cosas que estoy planeando para el futuro. En el efecto Mandela hay una postura que leí hace unos meses de unos psicólogos donde dicen que el efecto Mandela no es nada del otro mundo, o sea, que no se trata de que la Matrix se esté reiniciando y cosas por el estilo, sino que pues es más bien justamente el bombardeo de información que reciben las personas, la cultura popular, todo esto, que hace que tengamos falsos recuerdos, que puesto que todos vivimos en una misma sociedad, con una misma cultura, tengamos cierta propensión a formarnos memorias más o menos parecidas y por lo tanto no coincidan de la misma forma con la realidad. Podría ser el caso justamente como tú lo dices, ¿sí? Y aquí Ángel Barrera nos dice que opina que el efecto Mandela son recuerdos falsos. Sí, totalmente, yo también creo eso. Ahora, si escuchan el episodio sobre la teoría de la simulación, podría ser que sí sean recuerdos falsos, como estamos asumiendo aquí, pero puede ser el caso que los recuerdos falsos sean de hecho un producto del código de la simulación en la que estamos viviendo. ¿Quién sabe? Ahora, por último, se ha abordado que la teoría de que algunas experiencias de los abducidos se deben a una actividad anormal en los lóbulos temporales. ¿Cuáles son los lóbulos temporales? Son las regiones de nuestro cerebro que se encuentran a la altura de los oídos. Estas regiones se encargan del procesamiento de los estímulos, como por ejemplo sensoriales del oído, y también nos ayudan a sincronizar, ¿no? Todos estos estímulos, el oído con los estímulos sensoriales de la visión, del tacto, también de, ¿cómo se llama? Del sonido. Y lo que hacen pues es sincronizar estos estímulos para que logremos formarnos una imagen del mundo pues congruente. Entonces, estas personas sugieren que estos casos de abducción se deben a un mal funcionamiento de los lóbulos temporales, al igual que muchas otras alucinaciones, que también son el resultado de un mal funcionamiento en esas zonas del cerebro. Esta área del cerebro se encarga de procesar las señales auditivas, el habla, las tareas visuales complejas, como el reconocimiento de rostros también, generar memorias y emociones, interpretar sonidos e imágenes e integrar la audición y el habla, ¿sí?
Entonces aquí es como les digo, se integran un montón de estímulos sensoriales. De acuerdo con el artículo, pacientes con epilepsia suelen sufrir alteraciones en esta área cerebral de lo que los lleva, cosa que los lleva a ver sombras. También esto podría explicar los avistamientos de gente sombra. Y también ver sombras, alucinaciones auditivas y visuales, escuchar voces, percibir olores raros, así como tener la sensación de levitar. Algunos otros investigadores como Persinger y Remillard han documentado que una afección en los lóbulos temporales en personas con algún trastorno pueden ocasionar extrañas sensaciones alrededor de los genitales. Todas estas alteraciones tienen características similares con los casos de abducciones, ¿no? Con las experiencias de abducción. Entonces, pues bueno, o sea, puede ser que algunos de los casos de personas que afirman haber sido abducidas sean casos en donde sí, de hecho, los sujetos tienen algún desequilibrio, algún problema en los lóbulos temporales, pero tampoco me atrevería a decir que todos, ¿no? Tampoco sabría decirte en qué porción, pero puede ser que haya algunos. Para terminar, y como se anticipaba, Holden y Fringe nos hablan de una posible suma y combinación de diversos factores psicológicos y neuronales que, asociados a alteraciones o patologías, pueden dar como resultado experiencias vívidas de abducciones y llevar a las personas a creer que seres de otro mundo les dejaron un mensaje que poco pueden entender. Es posible que con más investigación se pueda dar cuenta del fenómeno en su totalidad, o por el contrario, descubrir que la gente abducida siempre tuvo la razón y pues ahora sí estar pendientes en el cielo, ¿no? No nos vayan a llevar sin nuestro consentimiento, al igual que a veces sacamos, pues, por ejemplo, delfines del agua, ¿no? Para monitorearlos, insectos, arañas, gatos, ¿quién sabe? En fin, en conclusión de todo esto, ¿no? Es sumamente incierto si es posible o si haya de hecho una forma científica, objetiva, seria de abordar estos casos y explicar con la ciencia ortodoxa, con la ciencia hegemónica, por decirlo de alguna forma, qué son estos casos de abducción. Digamos que los paradigmas científicos actuales nos llevan a asumir que pues muy probablemente se tratan de trastornos mentales o de malos funcionamientos del sistema nervioso, quizá momentáneos. Y esto no hace justicia del todo a las experiencias que las personas tienen. Ahorita no recuerdo el nombre, pero hay un filósofo contemporáneo que hace estudio fenomenológico de esto. La fenomenología es un área de la filosofía que se ha encargado de analizar y estudiar la experiencia. Entonces, este filósofo analiza las experiencias de abducciones, no cuestiona si de verdad pasaron o no, y más bien intenta pues comprender en qué consiste la experiencia de la persona abducida, al igual que el psiquiatra Benjamin Simon, que atendió a Betty y a Barney, que pues él dijo que les creía puesto que sus reacciones eran como si de verdad les hubiera pasado. Este filósofo pues asume que puesto que dices que lo experimentaste y te comportas como si de hecho lo hubieras experimentado, entonces no llega a la conclusión de que pues no puede cuestionar si lo experimentaste o no. Es como si yo te digo, me duele la muela, tú no tienes de otra más que pues bueno, suponer que es verdad que me duele la muela, sobre todo si me comporto como si de hecho me doliera la muela, ¿ok? Es raro, ¿no? O sea, no es posible que digas, no te duele, pues bueno, ¿tú cómo sabes? Entonces este filósofo analiza la experiencia de los abducidos de esa manera y pues intenta encontrar pues regularidades constantes y categorizar, ¿no? Los diferentes tipos de experiencias de la abducción. Posteriormente también voy a hablarles de él en otro capítulo. Si ustedes tienen por allí alguna duda, algún comentario, les agradecería mucho que me lo digan. Estoy regresando aquí en los comentarios del en vivo a ver si se me pasó alguno, porque aquí Viveca Oficial, pues sí van dos cosas que nos dicen muy, muy buenas. Le agradezco la participación. También aquí Alejandro dice que no soy un alien, pregunta. Pues no, Alejandro, ya me conocías desde antes y sí, no soy un alien. Por cierto, por allí vi a Vadillo que saludó. Hola, no te contesté. También hola a Castle MBZ07, también saludó en el otro live. Hola a Infragram. ¿Qué onda? Gracias por estar aquí.
Ahí, Infra. Dice, ¿tú tienes algunas propuestas de cómo se podría comprobar esto de las abducciones de una forma que nos pueda acercar más a un resultado científico? Híjole, sí, muy buena pregunta, ¿eh? Sí lo he pensado muchas veces. Por un lado, creo que, como les dije de este filósofo, o sea, sí deberíamos estudiar la experiencia en sí misma antes de cuestionarnos de si de verdad pasó, ¿no? Porque hay personas por allí, pues, muy convencidas de que experimentaron X o Y cosa. Por otro lado, creo que al menos bajo el paradigma científico actual, es decir, bajo cómo trabaja la ciencia empírica, pues es muy difícil de hecho estudiarlo, ¿no? De forma objetiva, porque no tenemos pues ningún objeto, no tenemos nada que estudiar, más que, por ejemplo, la persona que dice haber sido abducida y su experiencia, pero es decir, no estamos viendo el objeto que supuestamente se los lleva ni a los seres. Lo que yo creo que se debería hacer aquí es, pues entonces sí someter a las personas que dicen haber sido abducidas a exámenes físicos, médicos, extensos. Y pues esto nos llevaría, pues como les dije hace un momento, quizá a concluir que se trata de personas que tienen alguna especie de desequilibrio en su sistema nervioso, pero también si podría ser el caso que nos lleve pues pues encontrar quizá pequeños huecos, ¿no? En todas estas variables que se encuentran de por medio, cosa que ya también lo complica un montón, o sea, tenemos que investigar un montón de cosas a la vez, a la persona, su cuerpo, su fisionomía, cómo está funcionando su organismo. También quizá deberíamos investigar físicamente el lugar en donde ocurrió la abducción, a ver si hay como indicios físicos de la presencia de algo extraño en el entorno y así, ¿no? Creo que es una pregunta sumamente difícil que yo no puedo contestar porque, pues literal, como les dije, no tenemos como con qué trabajar. Así que creo que de entrada lo único que podríamos hacer es, pues, siendo un poco más, no sé cómo decirlo, siendo un poco más abiertos a estos testimonios y comenzar a tratarlos como si de hecho pudiesen ser verdad. Ni siquiera estoy diciendo como si fueran verdad, porque seguramente hay muchos que no lo son, pero algunos de ellos puede ser que sean ciertos, ¿no? Ahora después de todo este disclosure, todo este, ¿cómo se dice? Toda esta información que reveló el Pentágono acerca de objetos voladores, que ahora ya los llaman fenómenos aéreos no identificados y todo esto, pues quizá deberíamos ser un poco más abiertos, ¿no? Y aceptar estos testimonios, estas supuestas experiencias, como cosas que pueden sí estar pasando. Y quizá ya de entrada, a partir de asumir eso, no nos veríamos del todo forzados a aceptar que la mejor explicación es un trastorno psiquiátrico, un trastorno neurológico, psicológico, sino que, pues, de hecho se puede tratar de algo que se puede explicar a partir de la intervención de cosas que no son de este planeta. Porque creo que de entrada el prejuicio de que no es posible que hayan seres abduciendo seres humanos nos lleva a forzar este tipo de explicaciones en donde decimos que se trata de desperfectos neurológicos. Pero si ya no tenemos ese prejuicio, entonces quizás sería más fácil, ¿no? Continuar con la investigación desde una perspectiva más objetiva, porque sí, es falta de objetividad asumir que estás mal de la cabeza cuando dices haber sido abducido. Y pues sí, más abierta a posibles explicaciones fuera de lo usual. Buena pregunta. Estoy viendo aquí a ver si hay alguna otra pregunta. Pues yo creo hasta allí llegamos el día de hoy. Repito, muchas gracias por haber estado aquí. Disculpen lo de la interrupción en el live. Desconocía que tenía un tiempo límite. Lo voy a tener en consideración para la siguiente. Y pues nada, muchas gracias. Recuerden seguirnos en Instagram y en TikTok como paralogia.podcast24 y también en Spotify como Paralogia. Y pues muchas gracias por haber estado aquí y tengan mucho cuidado si salen en la noche, de día, si no recuerdan qué pasó en un lapso de tiempo específico, si tienen marcas en la piel que no recuerdan dónde salieron, puede ser que hayan sido abducidos, no lo sé. Así que pues vayan con cuidado. Bye bye.